Damos la bienvenida al abogado Vicente Solano. Él es catedrático universitario de la Universidad Politécnica Salesiana y de la Universidad Andina Simón Bolívar, un experto en teoría política, derecho constitucional. Hay muchas cosas que se cuecen en Ecuador con pocas concreciones hasta el momento y muchas expectativas. En la Asamblea Nacional aún no hay consensos entre las bancadas con respecto a cómo tratar ese proyecto económico urgente del presidente de la República para financiar este conflicto armado interno y parte de esto, elevar el IVA en Ecuador, mientras el Ejecutivo medita los caminos a tomar, que incluso le han llevado a ciertas diferencias con esa mayoría legislativa que supuestamente lo apoyaba, y se esgrimen tantas otras opciones, un verdadero abanico de posibilidades como focalización a los subsidios, reestructuración de deuda, reducción de tamaño del Estado, etcétera, etcétera. De tantas alternativas que se hablan, se discuten, se mencionan, ¿qué ve usted en el camino como posible, como concreto? Le damos la bienvenida y le escuchamos. Muy buenos días, querido Gustavo, de todos quienes nos ven y nos escuchan. En efecto, me parece que la situación nacional, obviamente, la situación política es bastante compleja, ¿no? Lo primero que podríamos indicar es que, según las encuestas que se han difundido en la semana anterior, ¿no?, el presidente de la República ha logrado consolidar un apoyo bastante interesante, ¿no? Según lo que nos dicen esas encuestas, hablan de al menos una aprobación de un 80%, ¿no?, que nos parece bastante interesante, importante. En definitiva, eso demuestra que en efecto no hay un músculo político bastante importante del presidente de la República, lo cual, diríamos así, le da un margen, ¿no?, de posibilidades de negociar y de poder establecer medidas que en definitiva pueden ser un poco más difíciles si es que no tuviera ese apoyo político. Sin embargo, la situación no es tan sencilla. Primero, no, un tema importante es que la Corte Constitucional, aunque ha dado paso a algunas de las preguntas del presidente de la República, de ese paquete o de esos dos paquetes de 19 preguntas, ¿no?, efectivamente la Corte Constitucional le ha dicho al presidente de la República que algunas de ellas no podrán proceder efectivamente, y estamos a la espera también del control formal de las mismas. Por lo tanto no tenemos ni siquiera 10 preguntas, inclusive menos, ¿no? Y por lo tanto, pues, ¿no?, eso limita obviamente el accionar político del presidente de la República. Un Y hubo segundo, por allí también, abogado Solano, una indirecta, bastante directa de la Corte, pues por allí advierte al gobierno que está vedado incluir artículos que no se relacionen con el plebiscito. sí, en efecto me parece que inclusive la Corte Constitucional en ese sentido tenía la posibilidad de negar muchas más preguntas, ¿no? Tenía, yo creo, que los argumentos jurídicos para poder inclusive negar, como decíamos, no tal vez la totalidad, pero yo creo que la mayoría de las preguntas, al menos del primer paquete. En el segundo paquete, evidentemente, estamos hablando de reformas constitucionales y que me parecen algunas de ellas importantes y que realmente sí podrían tener la atención no solamente de los sectores sociales y populares, sino obviamente que han sido una exigencia también de parte de la academia. ¿No? Pongamos un ejemplo, ¿no?, el tema de establecer la posibilidad de jueces especializados en materia constitucional, por ejemplo, que me parece una reforma bastante interesante, importante. Pero más allá de eso, en realidad podemos ver que la Corte Constitucionalidad, como has dicho, la Corte Constitucional le ha dado un espacio, me diría más bien, de posibilidades de que pueda avanzar al menos con estas reformas. Me parecería que hubiera sido más compleja la situación si es que la Corte Constitucional, en estricto rigor jurídico, no hubiera valorado realmente esas posibles preguntas. En segundo lugar, me parece además el conflicto se podría exacerbar en la Asamblea Nacional, porque recordemos que varias de estas preguntas tendrán que ser tratadas en la Asamblea Nacional y existen además proyectos de ley que están yendo a ser tratados por parte de los asambleístas con la finalidad de poder reformar algunas leyes, ¿no? Continúa justamente el proceso de reforma en cuanto a la ley de extinción de dominio. Se proyecta, obviamente, ¿no es cierto?, los proyectos de ley económico urgentes que ha presentado el presidente de la República, pero que, al menos de lo que uno puede ver, varios de los bloques, por ejemplo, que han en cierto momento votado
a favor de cierta normativa, ahora no lo van a hacer, o al menos han dicho, ¿no es cierto?, que hay ciertos límites, ¿no? Por ejemplo, sobre el tema del incremento porcentual del IVA, en la cual el Ya. propio Antes presidente de de la salirnos Asamblea de la Nacional Corte dio, ¿no? Constitucional, le decía que antes de salirnos de la Corte Constitucional, si me permite, más allá de que la Corte rechazó esas 9 primeras preguntas, se evidenció una cierta condescendencia de la Corte con el presidente. Sí, en efecto, me parece que hay una condescendencia, ¿no? Me parece que varias de esas preguntas, como lo habíamos analizado con anterioridad, estimado Gustavo, con usted mismo, no tenían la viabilidad justamente porque esas reformas se podían hacer mediante la Asamblea Nacional sin gastarse, como decíamos, 60 millones de dólares que hoy necesitamos. En definitiva, yo creo que la Corte Constitucional ha evitado un conflicto de orden político-jurídico con la finalidad de que el presidente de la República inclusive pueda seguir avanzando en estas reformas. Me parece que hubiera sido mucho más compleja la situación si es que en estricto rigor jurídico, ¿no es cierto?, la Corte hubiera hecho una valoración de esas preguntas. Me parece que muchas de ellas, o casi todas, no hubieran podido pasar ese filtro. Pues obviamente me parece que la Corte Constitucional ha optado, diríamos así, por darle cierta gobernabilidad al presidente de la República, por haberle apoyado, digamos, en este sentido, con la finalidad de que esa consulta popular no se caiga, que hubiera sido algo bastante complejo, porque ahí sí, ¿no?, ni los efectos de la posibilidad del impedimento de esa consulta popular hubieran sido mucho más complejos, yo creo que para el presidente de la República, ¿no? Sin embargo, como digo, me parece que todavía, inclusive en las 4 preguntas que quedan para el control formal de la Corte Constitucional, hay que ver aún qué dirá la Corte. Yo espero también que en ese sentido probablemente algunas de ellas sean moduladas, ¿no?, por parte de la Corte Constitucional con la finalidad de garantizar obviamente la libertad del elector. Por lo tanto, probablemente diríamos así, va a haber una especie de aquiescencia de la Corte Constitucional muy probablemente a esas preguntas con la finalidad de darle cierta viabilidad al presidente de la República, ¿no? Esa insinuación de una posible moratoria con respecto a la consulta del Yasuní no pasó de un globo de ensayo del presidente. Me parece que en definitiva el presidente de la República, ¿no?, está, diríamos así, en una situación, como decimos, bastante compleja porque necesita recursos, evidentemente. Se hablan de 5.000 millones de dólares en este año urgentemente. Pero claro, recordemos, estimado Gustavo, que uno de los elementos principales que inclusive el propio presidente Noboa sustentó dentro del debate presidencial, y creo yo que le dio también, diríamos, un cierto apoyo popular, fue justamente apoyar la consulta del Yasuní. En ese sentido, pues esa consulta dirimió básicamente de una forma clara, ¿no?, de que los ecuatorianos y ecuatorianas no estamos de acuerdo con que se continúe con la explotación del bloque 43. Ahora bien, lo que se ha buscado desde otros sectores, inclusive desde la presidencia, es decir, bueno, vamos a cumplir con la sentencia, vamos a cumplir con la voluntad popular, pero hagamos esta moratoria. En eso, estimado Gustavo, hay que ser claros. El dictamen de la Corte Constitucional estableció con claridad que efectivamente eso no es un proceso de ya, pero es un proceso gradual y que debe iniciar ya y obviamente, ¿no es cierto?, se debe cumplir con esa sentencia. Y segundo, además de la propia sentencia de la Corte Constitucional, se debe cumplir con la voluntad popular. Me parecería que sería realmente lamentable y es preocupante de que el presidente de la República haya planteado la sola opción, o como usted dice, ese globo de ensayo que realmente para muchos sectores no han reaccionado de una forma, me parece, correspondiente, en el sentido de que ya los ecuatorianos votamos, definimos, no podemos ir nuevamente a la Corte Constitucional porque la Corte le va a decir efectivamente, presidente, cúmplase lo que está en el dictamen. Segundo, no podemos ir nuevamente a una posible consulta popular, mucho menos, obviamente, ¿no es cierto?, en el sentido de que ya nos pronunciamos sobre esa pregunta y creo que los ecuatorianos expresaron de forma clara, además cumpliendo los procedimientos constitucionales, no ilegales, con la finalidad de que el bloque Yasuní T no se pueda explotar. Me parecería que realmente sería, como digo, bastante grave de que el presidente quiera desconocer. Ahora, claro, como digo, esto no es un procedimiento de un mes o 2 meses, ¿no? Es un proceso que hemos dicho debe empezar ya y que obviamente tomará su tiempo, pero otra cosa es efectivamente pensar en una moratoria que no tiene ningún tipo de sustento jurídico, ¿no?, más allá de la necesidad de recursos que tiene el presidente de la República. Claro. Si bien el ámbito de esta entrevista no tiene mucho que ver con lo económico,
lo económico se va convirtiendo en el punto más complejo de este gobierno, pues aún no ha resuelto nada o prácticamente nada. Se llega al punto de que el ministro, pensaríamos que mitad simbólicamente para sentar una realidad y la otra mitad por reales necesidades o escasez de dinero del fisco no está pagando los sueldos. ¿Cómo ve este tema económico con ese gran espectro de posibilidades que mencionaba al inicio se están proponiendo? Sí, bien, lo primero que digo, Gustavo, es que nuestra Constitución establece justamente que el Estado es un Estado constitucional de derechos y justicia. Por lo tanto, la finalidad última justamente de nuestro Estado es cumplir con los derechos, ¿no es cierto?, que están establecidos en la Constitución. Evidentemente, y como creo que todos lo conocemos, en nuestra Constitución es una de las constituciones, creo que la tercera, en tener más derechos reconocidos explícitamente en nuestra Constitución. Eso implica, evidentemente, un accionar también del Estado constitucional. En ese sentido, pues obviamente hay ciertos derechos como los derechos sociales, que son derechos prestacionales, y por lo tanto, pues el tema de los derechos del buen vivir, o el derecho, en este caso, a la educación, la salud, ¿no es cierto?, la vivienda, son derechos que necesitan, en este caso, ¿no es cierto?, una gran inversión de recursos, ¿no? Y obviamente de políticas públicas claras. Lamentablemente, en los últimos años, y eso hay que ser sincero, según los datos que se establecen, no ha habido una inversión de recursos necesaria para garantizar esos derechos sociales y obviamente tampoco para garantizar los derechos, digamos, en este caso, como la seguridad ciudadana u otros. Por lo tanto, hemos visto que en los últimos años el Estado no ha estado cumpliendo de la forma correcta y constitucional, que incluso está establecida, incluso con porcentajes de presupuestos que deben cumplirse según lo que establece la normativa constitucional. Por lo tanto, el presidente de la República, primero que afronta, obviamente sí, una falta de recursos económicos, pero esa falta de recursos económicos no puede incidir nuevamente en la limitación de esos derechos constitucionales, ¿no? Es lamentable y es preocupante que las universidades públicas, ya varias universidades a nivel nacional, ¿no?, han señalado que lamentablemente se está dando una reducción, que no es de ahora, estimado Gustavo, es una reducción que ya viene de algunos años en cuanto a los recursos que se debe dar para la educación, para la salud. Pero Claro, además, y ha quedado por efectivamente, allí flotando un dato que publicó el Banco Mundial. Lo hizo en noviembre del 2023 en el marco de un análisis de la situación económica de Ecuador. El Banco Mundial citó una encuesta que entendemos es real, de otra manera un instituto de esa talla y ese prestigio no lo mencionaría. En esa encuesta cita el Banco Mundial, un 70% de los ecuatorianos están de acuerdo con quitar el subsidio a los combustibles con la condición de que lo que se ahorre el Estado por subsidio vaya, se lo destine a educación, a escuelas y a salud en hospitales. me parece que es correspondiente, ¿no? En ese sentido, pues la posibilidad de que se puedan focalizar los subsidios, yo creo que es un tema que siempre se ha discutido, yo creo que es un tema que además necesita sobre todo un sustento técnico, que en algunos casos lo hay, ¿no? Pero el problema es más complejo, ¿no? Porque además no solamente de eliminarlo, de focalizar los subsidios, de la focalización misma de los subsidios, es una cuestión que implica que no se dé una restricción de los derechos constitucionales, ¿no? Yo creo que es importante que todas esas medidas no impliquen la restricción de derechos constitucionales porque es algo prohibido en la Constitución. Ahora bien, el tema de la política económica obviamente tiene, digamos así, mayores andariveles que deben ser discutidos por parte del gobierno nacional. Yo lo que señalaría es que efectivamente, ¿no es cierto?, esas posibles políticas económicas no golpeen más, ¿no es cierto?, a los sectores que efectivamente ya están siendo limitados en el ejercicio de esos derechos constitucionales. Yo creo que ahí hay que estar claros porque efectivamente la Constitución protege esos derechos, ¿no? Y yo creería que obviamente hay vías, en este caso, incluso jurídicas, con las cuales se haga valer justamente el ejercicio de esos derechos constitucionales. Entonces, yo creo que la cuestión es obviamente un ejercicio de ponderación, ¿no? Ahora, además de ello, obviamente yo creo que la situación, como decíamos, es bastante compleja y eso implica el sacrificio de todos los sectores, ¿no? Y en eso yo creo que hay que plantear alternativas que no tienen que ir solamente contra ciertos sectores efectivamente que tengamos que pagar la crisis, ¿no? Yo creo que la crisis
tenemos que sustentarlo a todos. Y yo creo que hay varios análisis económicos, no soy economista, pero hay varias opciones, yo creo que de impuestos, por ejemplo, que son mucho más progresivos, ¿no? La posibilidad de establecer, obviamente, ¿no es cierto?, en medidas económicas en las cuales, obviamente, quienes más tienen, ¿no?, puedan también aportar justamente de mayor medida a garantizar esos derechos sociales, ¿no? Yo creo que incluso usted escuchó, estimado Gustavo, en el foro de Davos, varios multimillonarios a nivel mundial, ¿qué es lo que exigen? Exigen que haya más impuestos justamente a las grandes riquezas a nivel mundial. Y lo exigieron porque justamente, si no, estamos llegando a un punto muy complejo, muy calamitoso, en el cual el sistema actual, obviamente imperante, ha generado una desigualdad extrema que básicamente es prácticamente, diríamos, incongruente con la democracia, ¿no? Entonces, obviamente yo creo que no es una cuestión solamente de ciertos sectores sociales o populares, la exigencia de que hayan impuestos más progresivos y de que Claro. efectivamente hayan medidas, ¿no es Deducimos cierto?, que puedan usted ser mucho más. coincide con aquellos sectores, con aquellos grupos de asambleístas también que no están de acuerdo con la elevación del IVA. Me parece que el tema de la elevación del IVA, y realmente me parece que siempre, incluso la propia Constitución establece, ¿no?, de que sobre todo los impuestos deben ser mucho más tendientes a la progresividad, ¿no? Y como sabemos, obviamente el IVA es un impuesto básicamente regresivo. Por lo tanto, la Constitución ya establece jurídicamente, ¿no es cierto?, que se debe tender más bien a que se puedan plantear impuestos, tributos que sean mucho más tendientes a la progresividad. Uno de ellos es, por ejemplo, el impuesto a la renta, ¿no? Si tienes más, pagas obviamente más. Entonces yo creo que la Constitución establece esos parámetros. Ahora obviamente, como digo, no es que obliga, pero sí determina obviamente que es posible que esos impuestos, ¿no es cierto?, sean los que la Asamblea Nacional pueda tomar como opciones y alternativas. Yo creo que eso es importantísimo delimitarlo también desde el ámbito constitucional. No quiere decir con ello de que obviamente además deban haber otras medidas que probablemente, como digo, deben ser obviamente sustentadas de una manera técnica, porque recordemos específicamente que son políticas públicas y esas políticas públicas también efectivamente, ¿no es cierto?, pueden ser sujetas de control constitucional, ¿no? Entonces, no creamos que efectivamente, aunque estamos hablando de problemas que, diríamos, involucran a políticas públicas, no puedan estar sujetos, obviamente, a la posibilidad de un control constitucional, estimado Gustavo. Y el gobierno ha tocado el tema tabú, el precio del gas. Bien, me parece que en ese sentido eso tiene que ver con política económica, digamos que está mucho más obviamente en el ámbito del Ejecutivo, ¿no? Y en efecto, como decíamos, estas medidas pueden ser en cierto momento entendidas como regresivas. La Constitución establece dentro de los principios de aplicación de los derechos, ¿no es cierto?, que las medidas obviamente no pueden ser regresivas y que deben ser obviamente tendientes a la progresividad, según lo que se sustenta el artículo 11 de la Constitución. La cuestión es de evaluar si efectivamente esas medidas pues son regresivas en el tiempo, ¿no? Porque una cuestión importante es garantizar si efectivamente subsidios. Yo creo que los subsidios no es un problema. Los subsidios existen en todos los países del mundo, ¿no? La cuestión es cómo establecer medidas técnicas que permitan, ¿no es cierto?, que esos subsidios estén mejor focalizados. Pero obviamente, yo diría que en un sentido de eliminar todos los subsidios, eso obviamente es regresivo. Y eso efectivamente iría en contra de las políticas de los derechos que están establecidos en la Constitución. Ahora, si usted va a plantear técnicamente la posibilidad de establecer, obviamente, ¿no es cierto?, esta especie de focalización, obviamente ahí habría que establecer cuáles son los parámetros que van a indicarse justamente para garantizar ese subsidio y que ese subsidio además llegue, ¿no es cierto?, a quienes más lo necesitan, ¿no? Y obviamente en eso incluso está indicado, ¿no?, la posibilidad de grupos de atención prioritaria u otros, ¿no?, que serían obviamente, yo creo que beneficiarios de primera línea. Pero más allá de eso, además, yo creería en eso, Gustavo, ya en una cuestión mucho más práctica, es ver qué es lo que está pasando con esos subsidios. Muchos se denuncia efectivamente de que esos recursos, lamentablemente, de que el gas, la gasolina, ¿no es cierto?, son objeto de contrabando e incluso, ¿no es cierto?, salen fuera del país. Por lo tanto, yo creo que el problema no va solamente con el tema del subsidio, sino un control efectivamente fuerte por parte del gobierno nacional en Bueno, cuanto a que no se haga mal uso de esos recursos. sí, le decía que hay algunos subsidios que resultan francamente contradictorios. Algunos analistas han señalado que se da a las compañías mineras, por ejemplo, que terminan con ahorros por subsidios más altos que las regalías que están entregando al Estado. Sí, en efecto, por eso le decía, el tema es, Gustavo, que obviamente en la posibilidad de entender una política pública que pueda ser tendiente a ser regresiva, tenemos que entender efectivamente que
¿no es cierto?, esas medidas se deben aplicar a ciertos sectores específicamente. Y ahí justamente yo creo que va un sustento técnico, ¿no?, para establecer a qué sectores se puede focalizar probablemente gas. Pero eso sí, y hay que ser, diríamos, muy sinceros, el problema es que generalmente ese tipo de medidas, ¿no?, generan obviamente una alta inflación a nivel del país. Hay una escala, obviamente, de subida de precios que generalmente se puede dar mediante esas medidas. Y es lo peligroso, ¿no? Yo, como digo, no soy economista, pero siempre se ha señalado generalmente, y uno puede verlo en la calle, ¿no?, que cuando existe la subida del transporte público, que cuando existe la subida de la gasolina, inmediatamente todos los productos empiezan a subir en el país, ¿no? Yo creo que eso, más allá de decir de un aspecto meramente teórico y económico, es un aspecto que uno lo vive a diario. Entonces, claro, obviamente ese tipo de políticas, como digo, públicas, tienen que tener mucha valoración por parte del presidente de la Claro, República, porque justamente además esto nos son medidas lleva también a la pregunta efectivamente final, no deben ser abogado tendientes Solano. a la regresión. Y esto nos lleva a la pregunta final. ¿Tendrá el gobierno el pulso, más que el pulso, el músculo para mantenerse fuerte, saludable, en el sentido de mantener aceptación del pueblo ecuatoriano, de mantener popularidad tras las medidas económicas que se venga? Y llegará con esa fuerza todavía a las elecciones, que serán ya en breve anunciadas. Estimado Gustavo, no le pude escuchar la pregunta, se cortó. Ya, le preguntaba sobre las posibilidades de que el gobierno se mantenga con fuerza y popularidad hasta las próximas elecciones, que serán ya anunciadas en febrero. Bien, estimado Gustavo, como usted bien decía, esto realmente es más complejo de lo que podríamos decir en cuanto a la situación del presidente de la República. Primero porque evidentemente, aunque hay un régimen presidencialista que está establecido en la Constitución y efectivamente eso permite que el presidente de la República pueda tener mayores atribuciones, ¿no?, frente a otras instituciones del Estado, frente a otras funciones, ¿no?, también implica también la posibilidad de un alto desgaste, ¿no?, político. Me parece que en primer lugar, pues el tema económico es un tema determinante para que el presidente de la República pueda completar de buena forma y que pueda, diríamos así, optar con buenas opciones para lograr llegar a una posibilidad de la reelección presidencial. Decíamos, segundo, obviamente, la situación de la consulta popular va a ser el termómetro principal, que probablemente será en el mes de abril, si es en el mejor de los casos en el mes de abril o mayo, tendremos esa consulta que implicará medir ahí sí fuerzas en cuanto a cómo se encuentra la aprobación del presidente de la República. Eso además también está condicionado, ¿no?, a los efectos de lo que será justamente el Plan Fénix, o lo que es el Plan Fénix y lo que tiene que ver con la mayor seguridad del país. Sin ello, efectivamente, yo creo que sin estos dos elementos principales va a ser muy complejo de que el presidente de la República llegue a una reelección. Por ahora tiene un buen músculo político, como decía, me parece que es importante. La Corte Constitucional le ha dado un espacio muy interesante y muy importante para que pueda desarrollar la consulta popular. Por lo tanto, yo creo que eso le da o le blinda, digamos, al menos por este tiempo hasta que se dé la consulta popular. Sin embargo, recordemos que la ciudadanía está a la espera justamente de ver cuáles son los efectos del famoso Plan Fénix, que aunque no lo conocemos, señala justamente que está en aplicación, pero además de ello, pues, como decíamos, simplemente si es que no hay una valoración en los próximos 2 meses positiva de lo que está haciendo el presidente de la República, que implica garantizar una mayor seguridad ciudadana, obviamente la consulta popular puede germinar, ¿no es cierto?, una disconformidad por parte de la población, y si es que termina siendo esa disconformidad obviamente mayoritaria, pues eso implicará que la consulta popular estará totalmente perdida, y para mí me parece que ese sería el elemento sustancial para determinar qué va a pasar en las elecciones del 2025. Con ello, yo creo que podríamos tener una mayoría en los próximos meses. Muchas gracias por habernos acompañado, abogado Solano. Muchísimas gracias, Gustavo. El abogado Vicente Solano es académico, experto en teoría política y derecho constitucional.